La batalla ha terminado. Miles de cuerpos yacen en un campo empapado de sangre. Los vencedores celebran. Los derrotados huyen. Pero la historia apenas comienza. Alrededor de los muertos y heridos en el campo de batalla medieval, se desplegaba todo un negocio, cínico y extremadamente rentable. Hoy hablaremos de lo que ocurría con los cuerpos después de las batallas medievales, quién y cómo se enriquecía a costa de los soldados caídos. Y también analizaremos por qué los arqueólogos encuentran sorprendentemente pocos restos en los lugares de famosas batallas medievales, y a dónde desaparecieron los huesos de miles de soldados muertos. La batalla aún no había terminado de apagarse, cuando ya aparecían en el campo los primeros recolectores de la cosecha. No eran sanitarios, sino saqueadores, y entre ellos había personas de todo tipo. En primer lugar, los propios soldados vencedores. Para el guerrero medieval común, el saqueo era una forma legítima de ganarse la vida. Los comandantes a menudo lo autorizaban oficialmente como parte del pago a los soldados. Los mercenarios a veces combatían sin salario alguno, solo por el derecho a saquear después de la batalla. Tras el combate, el campo de batalla se convertía en un enorme mercado donde todo era gratis. Lo primero que se quitaba eran las armaduras. Un buen conjunto de placas podía costar tanto como una pequeña granja. La cota de malla, el casco, las protecciones de brazos y piernas, todo tenía un enorme valor. Las armas, espadas, dagas, hachas, lanzas, también se aprovechaban. Incluso una espada rota podía reforjarse o venderse como metal. Armeros y herreros compraban armas y armaduras después de las batallas, las reparaban y las vendían de nuevo. Tras grandes enfrentamientos, los mercados de las ciudades cercanas se llenaban de armamento usado. Los precios bajaban y equiparse resultaba casi regalado. A los muertos les quitaban la ropa, el calzado y los cinturones. Cortaban las bolsas de dinero. Arrancaban los anillos de los dedos. Si un anillo no salía, se cortaba el dedo. Arrancaban botones, hebillas, cualquier pequeño objeto de metal. Los caballos también eran botín. Un caballo de guerra en la Edad Media valía una fortuna. Un pesado caballo de caballero podía costar más que la casa de un campesino. Por eso, después de la batalla, se libraba una lucha aparte por los caballos. Si las heridas lo permitían, intentaban salvar y curar a los caballos heridos. Un caballo sano que había quedado sin dueño era el trofeo principal, más valioso que cualquier armadura. Por los caballos que vagaban por el campo, estallaban disputas incluso después de terminado el combate principal. A veces, los conflictos por los caballos surgían dentro del propio ejército vencedor. ¿El primero que atrapa al animal es su dueño? ¿O pertenece al comandante? ¿Y si el caballo era de un caballero muerto? ¿Es un trofeo o una herencia? Tales disputas podían prolongarse durante semanas e incluso llegar a juicio. El saqueo era algo cotidiano en el campo de batalla medieval, algo que no escandalizaba ni a caballeros ni a campesinos. Los guerreros medievales llevaban en el cinturón una daga larga y delgada, la misericordia. El nombre proviene del latín misericordia, compasión. Su propósito era rematar. Un caballero herido con armadura completa era un hombre encerrado en una caja de metal. Resultaba difícil matarlo con espada o hacha. Las placas resistían los golpes, pero la hoja fina de la misericordia penetraba por las rendijas del visor, por las articulaciones del cuello, por la axila, por la ingle, allí donde la armadura no protegía. Solo hacía falta un golpe preciso. El saqueo tenía sus propias reglas. Por ejemplo, durante la Guerra de los 100 años, el sistema era el siguiente. El soldado que capturaba un botín o un prisionero debía entregar un tercio de su valor a su comandante inmediato, el capitán o caballero bajo cuyo mando servía. Este, a su vez, entregaba un tercio de su parte, es decir, una novena parte del total, a la corona. Era una ley, y su incumplimiento se castigaba. Si un soldado ocultaba parte del botín,
Podía ser arrestado y se le confiscaba todo lo que había tomado. Además de los combatientes, participaban en el saqueo las mujeres del tren de bagajes, aquellas que seguían al ejército, esposas de soldados, comerciantes, lavanderas, cocineras, decenas y a veces cientos de mujeres que formaban la cola de cualquier ejército medieval. Después de la batalla salían al campo junto a los hombres, y a menudo actuaban con más organización que los propios soldados. Sabían qué buscar y dónde. Mientras los guerreros ebrios de victoria se llevaban espadas y cascos, ellas registraban metódicamente los cuerpos. Revisaban las costuras de la ropa donde se ocultaban monedas. Quitaban prendas interiores. Recogían telas que podían reutilizarse o venderse. Trabajaban en grupos, coordinadas y rápidas. En el campo de batalla yacían cientos de heridos propios, y lo que les esperaba después era aterrador. La atención médica la prestaba quien casualmente formaba parte del séquito de un señor. Un señor podía tener un médico contratado, pero rara vez más de uno o dos. Los hospitales militares especializados eran excepciones. Médicos itinerantes acompañaban al ejército y atendían a los heridos a cambio de pago. En algunos casos, los heridos eran atendidos por sirvientes, mujeres del tren de bagajes u otros soldados. En la Edad Media no había antibióticos, ni anestesia, ni vendajes estériles. Todo lo que había era un cuchillo, pinzas, una sierra, hierro al rojo vivo y, si había suerte, un poco de vino o vinagre para limpiar la herida. A los heridos los llevaban al tren de bagajes, a las casas cercanas, a iglesias o monasterios, y a veces los atendían directamente en el lugar. Las flechas se extraían cortando con un cuchillo y ampliando la herida. Si la punta quedaba atrapada en el hueso, se arrancaba con pinzas. Los cortes profundos se cosían con aguja e hilo comunes, como si fuera tela. Las amputaciones se realizaban sin anestesia. Varios hombres sujetaban al herido mientras le cortaban la extremidad con una sierra. El muñón se cauterizaba con hierro candente, un procedimiento tan doloroso que muchos morían por el choque. La infección de la sangre tras tales operaciones era habitual. Las heridas supuraban, comenzaba la gangrena, y la persona que había sobrevivido a la batalla y a la operación moría de fiebre pocos días después. La calidad de la atención dependía directamente del estatus. A un caballero o guerrero noble se le asignaba un médico, se le daba un lugar en el tren de bagajes, y lo atendían sirvientes. Quienes lograban sobrevivir y recuperarse se enfrentaban a un nuevo problema. La Edad Media no conocía pensiones para veteranos, hospitales militares ni programas de rehabilitación. Un caballero que perdía un brazo podía contar con el apoyo de su familia o de su señor, pero un simple infante, miliciano o mercenario, se quedaba sin nada. Un mutilado incapaz de sostener una espada o un arado se convertía en mendigo. Las ciudades medievales estaban llenas de antiguos soldados que pedían limosna a las puertas de las iglesias, sin piernas o sin brazos. Algunos tenían más suerte. Encontraban refugio en monasterios, donde los monjes alimentaban y cuidaban a los lisiados. Pero no había monasterios suficientes para todos. La mayoría de los antiguos soldados inválidos terminaban sus días al borde del camino. Cuando el ejército vencedor se retiraba, en el campo aparecía la segunda ola de saqueadores, los campesinos locales. Para los habitantes de las aldeas cercanas, una batalla junto a sus hogares era al mismo tiempo una desgracia y una oportunidad sin precedentes. Los campesinos acudían en familia, hombres, mujeres e incluso niños. Se llevaban todo lo que los soldados no habían alcanzado a recoger: restos de ropa, calzado, cinturones y, sobre todo, metal, cualquier metal, puntas de flecha, fragmentos de espadas, clavos de los escudos. El hierro en la Europa medieval era caro, y hasta un puñado de restos podía alimentar a una familia durante varias semanas. También recogían otros objetos: cantimploras, calderos, carros, arneses, sillas de montar. Los caballos muertos eran despiezados allí mismo. La piel se utilizaba para hacer cinturones, calzado y monturas. Se retiraban las herraduras.
El pelo de caballo servía como relleno, la carne se comía o se daba a los perros. Cuando el campo de batalla quedaba en silencio, entraban los heraldos, personas especializadas que conocían los escudos de armas, los estandartes y los signos distintivos de las familias nobles. Su tarea era recorrer el campo e identificar a los guerreros nobles caídos. No era un trabajo sencillo. Tras la batalla, los cuerpos estaban mutilados hasta quedar irreconocibles. Rostros destrozados, extremidades amputadas, armaduras cubiertas de sangre y barro. Los heraldos se guiaban por los blasones en los escudos y sobreveste, por anillos, por marcas particulares, cicatrices o lunares. En cambio, para los soldados rasos no se realizaba ninguna identificación. Nadie conocía sus nombres, nadie llevaba registros. Eran enterrados en fosas comunes. El negocio más rentable del campo de batalla medieval era el rescate. Si a un simple infante podían rematarlo tras la batalla, a un caballero noble se intentaba capturarlo con vida. Un caballero prisionero valía una fortuna. Su familia o su señor estaban obligados a pagar un rescate que podía alcanzar el equivalente a los ingresos anuales de una pequeña propiedad. Por eso, en el campo de batalla los guerreros experimentados aprendían a distinguir los escudos de armas en escudos y sobreveste. Cuanto más noble el prisionero, más oro. Los caballeros eran rescatados por sumas astronómicas. Tras la batalla de Poitiers en 1356, el rey francés Juan II el Bueno fue capturado por los ingleses. Su rescate ascendió a 3 millones de escudos de oro, una suma que arruinó a Francia durante años. Existía incluso una especie de bolsa de prisioneros. El soldado que capturaba a un caballero podía vender el derecho al rescate a su comandante o a otro noble, recibiendo dinero de inmediato, aunque fuera menos que la suma total. Una especie de factoring medieval. ¿A dónde iban los cuerpos después de las batallas? Tras grandes enfrentamientos, el entierro masivo consistía en zanjas y fosas donde los cuerpos se arrojaban por decenas o incluso centenares. A veces los vencedores obligaban a los prisioneros a cavar fosas comunes. Otras veces, los cuerpos simplemente se dejaban en el campo. Las crónicas describen escenas espantosas. Después de la batalla de Crécy en 1346, los cuerpos de caballeros e infantes franceses yacían tan densamente en el campo que se podía caminar sobre ellos sin tocar el suelo. A los habitantes locales y a los monjes les llevó días recoger y enterrar los restos. Para la nobleza, por supuesto, todo era diferente. Los cuerpos de los guerreros nobles eran retirados del campo, lavados, amortajados, velados y enterrados con honores, en iglesias, capillas o panteones familiares. A veces el cuerpo se trasladaba a su tierra natal. Para ello se utilizaban métodos especiales. Se hervía la carne para separar los huesos y transportar el esqueleto, o se salaba el cuerpo rellenándolo con sal y hierbas. Con frecuencia, las fosas eran poco profundas, en esencia, zanjas donde los cuerpos se arrojaban y apenas se cubrían con tierra. Las lluvias podían desenterrar tales sepulturas en cuestión de semanas, dejando los restos al descubierto. Y algunos cuerpos no se recogían en absoluto, aquellos que quedaban en barrancos, laderas o bosquecillos fuera del campo principal. Los cuerpos contaminaban la tierra y el agua. Los líquidos de la descomposición se filtraban en el suelo y alcanzaban las aguas subterráneas. Los arroyos y pozos cercanos se convertían en focos de infección. Beber de uno de esos pozos significaba condenarse a la enfermedad. Moscas, ratas y perros vagabundos acudían al campo de batalla desde kilómetros a la redonda. Transportaban la infección a millas de distancia. Las crónicas medievales mencionan con frecuencia que las aldeas situadas cerca de grandes campos de batalla quedaban diezmadas por enfermedades en las semanas y meses posteriores. Disentería, tifus, fiebres desconocidas, todo ello caía sobre personas que ni siquiera habían participado en la batalla.
Un ejército que permanecía demasiado tiempo en el campo corría el riesgo de perder más hombres por enfermedad que por las espadas enemigas. Los comandantes experimentados intentaban retirar sus tropas lo antes posible, pero no siempre era posible. El campo de batalla tras el combate despedía un olor imposible de describir. Sangre, vísceras, contenido intestinal. Y pocas horas después, especialmente con calor, comenzaba la descomposición. Testigos describían que el hedor de grandes enfrentamientos se percibía a kilómetros. Los habitantes cerraban las contraventanas y tapaban las rendijas con trapos. Uno de los ejemplos más ilustrativos fue la batalla de Visby, en la isla de Gotland, en 1361. El enfrentamiento tuvo lugar en pleno julio, bajo el calor del verano. Unos 2000 hombres murieron en un solo día. El calor aceleró la descomposición hasta tal punto que los cuerpos ni siquiera pudieron ser saqueados adecuadamente. Fueron arrojados apresuradamente a fosas comunes, enteros, con armaduras, con bolsas de monedas aún en el cinturón. Cuando los arqueólogos abrieron estas sepulturas siglos después, encontraron conjuntos completos de cotas de malla, bolsas intactas e incluso objetos personales. La batalla de Visby es el único gran campo de batalla medieval donde los cuerpos se conservaron tal como cayeron. Todos los demás enfrentamientos fueron casi borrados sin dejar rastro por los saqueadores. Y ahora, la parte más inquietante del relato, porque no solo los saqueadores ganaban dinero con los muertos, también lo hacían hechiceros, curanderos y vendedores de remedios milagrosos. La medicina popular medieval estaba impregnada de supersticiones, y el cuerpo humano, especialmente el de alguien que había muerto de forma violenta, se consideraba un ingrediente mágico de enorme poder. Por ejemplo, la grasa humana derretida se vendía como remedio contra el reumatismo, los dolores articulares y las enfermedades de la piel. La sangre de los muertos también era un producto muy demandado. Se bebía como tratamiento contra la epilepsia, y no era una práctica marginal. Algunos médicos la recetaban con total seriedad a sus pacientes. Tras las ejecuciones públicas, se formaban filas junto al cadalso con personas que llevaban tazas para recoger la sangre del ajusticiado. Huesos, dientes y cabellos de los caídos. Todo se aprovechaba. Los dientes de los muertos se implantaban en la boca de los vivos, una práctica odontológica real que sobrevivió hasta el siglo XIX. Después de Waterloo, las dentaduras postizas hechas con dientes de soldados muertos recibieron incluso el nombre de dientes de Waterloo. La cuerda con la que se ahorcaba a un condenado se consideraba un poderoso amuleto. Los verdugos vendían trozos de cuerda después de las ejecuciones y obtenían buenos beneficios. El campo de batalla era para estos recolectores un auténtico filón. Cientos de cuerpos muertos violentamente, una fuente gratuita y abundante de materia prima mágica. La gente acudía de noche con cuchillos y sacos, cortaba grasa, recogía sangre, arrancaba dientes. Era ilegal, pero estaba muy extendido. Otra forma de lucrarse con los muertos era el comercio de reliquias. El mercado medieval de reliquias cristianas era enorme y estaba escasamente regulado. Cada iglesia quería poseer su propia reliquia, restos de un santo, un fragmento de la cruz, un hueso de mártir. La demanda era colosal y la oferta limitada, lo que creaba condiciones ideales para el fraude. Un hueso de un soldado desconocido, acompañado de una historia inventada con habilidad. Este es el dedo de San Bernardo, caído en una cruzada. Podía aportar al vendedor más dinero que un año entero de trabajo honrado. Objetos personales, fragmentos de ropa, tela manchada con la sangre de un mártir. Todo encontraba comprador. Después de grandes batallas, especialmente las relacionadas con las cruzadas, el flujo de reliquias falsas se multiplicaba. Verificar su autenticidad era prácticamente imposible. La Iglesia intentaba periódicamente combatir las falsificaciones, pero la magnitud del fraude era tal que nunca logró erradicarlo. Aquí conviene mencionar un hecho sorprendente.
Los arqueólogos encuentran una cantidad asombrosamente pequeña de restos en los lugares de famosas batallas medievales. El campo de batalla de Agincourt, donde según las crónicas murieron miles de hombres, está casi vacío. Lo mismo ocurre con Crécy, Towton y otros enfrentamientos legendarios. La razón es que, con el tiempo, las fosas fueron reabiertas y los huesos extraídos se utilizaban con fines prácticos, triturados para hacer fertilizante, una práctica común hasta el siglo XIX. Tras la batalla de Waterloo, aunque ya no pertenece a la Edad Media, los huesos de los caídos fueron transportados masivamente a Inglaterra para convertirlos en harina de hueso y abono. En este sentido, la Edad Media no fue una excepción. El campo de batalla medieval después del combate era un auténtico mercado. Saqueadores, campesinos, heraldos, armeros, curanderos y comerciantes de reliquias. Todos veían en los muertos una oportunidad de ganancia. Armaduras, armas, ropa, rescates, huesos, dientes, grasa, sangre. Todo tenía precio. Pero en ese mismo campo también había quienes no acudían por lucro. Monjes que rezaban sobre cuerpos sin nombre. Soldados que cargaban en brazos a sus amigos muertos, mujeres que esperaban en casa y nunca volvieron a ver a los suyos. Y es precisamente esa dualidad, codicia y dolor en un mismo lugar, lo que hace que la guerra medieval resulte tan humanamente reconocible, porque en esencia, poco ha cambiado. Si te ha gustado este video, no olvides dar me gusta y suscribirte al canal. Y en los comentarios, cuéntame, ¿qué dato de este video te sorprendió más?